Solo para confirmar, no sé si me ha aclarado, o sea, al final sí que hay retransmisión, ¿verdad? Sí, se está transmitiendo. Ah, ok. Pues saludos a quien me esté viendo. Soy español y no tengo ni idea de Perú. Que nadie me condene por lo que pueda decir y por lo que pueda no decir. Eh, va, va. Unas breves aclaratorias de cómo consideramos que es razonable que esto probablemente se materialice si es que esto se llegase a dar. Consideramos que, sobre todo teniendo en cuenta el ejemplo reciente de Estados Unidos y teniendo en cuenta que Fujimori es una persona bastante mayor, probablemente, en primer lugar, no tiene por qué ser el primer candidato, no tiene que ser el candidato a la presidencia, porque dice uno de los candidatos principales, la moción, no dice que tenga que ser el más principal. Eso quiere decir que probablemente sea el típico cargo que va como ministro, que va apoyando a Keiko y que está en una segunda línea, pero muy cercana a la primera. Eso quiere decir que probablemente no se le exponga a los peores debates, eso quiere decir que probablemente no se exponga al fuego cruzado que se puede lanzar desde la política. A partir de aquí, ¿cómo consideramos que va a ganar Alta de Gobierno este debate? Miren, Alta de oposición, lo que le gustaría decirnos es que Fuerza Popular quiere o está interesado en separarse de las ideas del fujimorismo o que esto le puede causar daño. Sin embargo, la alternativa que tienen que defender desde alta oposición no es esa, porque consideramos que es poco razonable y que es poco probable. Vamos a probar cuál es la alternativa más probable en el caso de que Alberto Fujimori intentase ir a la presidencia solo, intentase una campaña él solo, ayudando a Keiko y haciéndolo de forma separada del partido político. ¿Por qué? Vamos a justificar esto de varias formas. Si ha dicho exactamente que sea a través de Fuerza Popular, pero creo que cuando ha expresado esa voluntad es porque literalmente tiene esa voluntad, con lo cual creo que lo más razonable es que lo haga una vez le dejen de hacerlo dentro del partido o si no, lo haga fuera. Dos, porque tiene la capacidad y tiene el capital político. Uno, porque tiene los contactos de haber estado muchos años en el poder. Se ha ido, Keiko ha continuado ahí. Eso nos indica varias cosas. En primer lugar, nos indica que Keiko también tiene ese tipo de contactos y esa capacidad. Dos, que la popularidad de Fujimori no ha disminuido, al menos no ha disminuido tanto porque Keiko se aprovecha en gran parte de la popularidad de su padre, pero tres, porque probablemente eso quiera decir que tenga la capacidad mediática y la capacidad política, porque también implica que hay ciudadanos que están interesados en votar. Tres, porque probablemente esto sea el mejor mecanismo para lavar su imagen. ¿Por qué? Porque durante muchos años se le ha dañado esa imagen. Probablemente es una persona que está en el ocaso de su vida y que quiera dejar este mundo con una mejor imagen o al menos que quiera vengarse de las personas que le hicieron daño. Eso quiere decir que también está interesado no solamente por los objetivos anteriormente mencionados, sino también porque creo que es bastante razonable que tenga objetivos maquiavélicos de querer mejorar su imagen y querer cambiar este tipo de cosas. Y esto me lleva también al cuarto punto. Creo que esa venganza no solamente es hacia los que les hicieron daño, sino creo que también sería una venganza hacia su propio partido en caso de que le rechazase, porque oposición tiene que defender un escenario en el que Fuerza Popular literalmente rechaza a Alberto Fujimori. En ese escenario creo que Alberto Fujimori, teniendo la capacidad, teniendo los objetivos, teniendo la posibilidad de hacerlo, creo que no podría estar más interesado no solamente en hacer daño a los que le dañaron en el pasado, sino a lo que les están dañando en el presente porque no le están dejando participar en política. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que efectivamente consideramos que la alternativa razonable a que no se presente dentro del partido es que se presente, pero que no se presente dentro del partido, sino que lo haga fuera. Vamos a explicar entonces a partir de aquí varias cosas. En primer lugar, porque uno, esto provoca serios daños a la estructura del partido, al desarrollo del partido dentro de las elecciones y en general a la imagen que va a tener el partido. Dos, cómo esto y venir, esta alternativa sea cierta, no sea cierta, va a suponer ciertas ventajas para el partido político, que esto aplicará en cualquiera de los escenarios. Vamos en primer lugar, bueno, antes no sé si hay algún tipo de punto de información. ¿Tienen Vale, alguna explicación respecto a por qué esto es eficiente, convence a las personas, impulsa al partido? Sí, es lo que acabo de anunciar que voy a explicar a continuación. En primer lugar, respecto de por qué el hecho de que Alberto Fujimori se presente independientemente del partido político provoca un backlash y un daño al propio partido político, a la Fuerza Popular. En primer lugar, porque rompe el propio partido. Fíjense cómo la líder actual del partido es literalmente su hija. Me parece extremadamente razonable que si Fujimori es rechazado por parte del partido, su hija se irá con él porque bueno, es su hija, ¿no? Creo que esto no hace falta mecanizarlo demasiado. Pero no solo por eso, sino porque tanto Alberto primero como Keiko después han estado
estado muchísimo tiempo durante el partido. Eso quiere decir que, uno, el partido se ha construido de una forma personalista en torno a esas dos personas. Dos, porque probablemente esas personas también tengan muchísimos contactos dentro del partido, tengan mucha capacidad de influencia y tengan muchas personas que les deben favores, que dependen de ellos, que están dentro de su esfera de influencia y que por lo tanto, gracias a ellos o esperan que gracias a Keiko o gracias a Alberto tengan la capacidad de desarrollarse de mejor forma dentro de política. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en primer lugar se produciría un éxodo masivo de ese partido a apoyar a Alberto. En segundo lugar, porque probablemente tengan mucha capacidad para romper de entonces el partido político. Eso es un grave daño ya en sí mismo al partido político. Pero dos, porque probablemente esto produzca una división del voto. ¿Cómo? En primer lugar, porque sería un rival directo. Literalmente son personas que tienen la misma ideología, es un partido que tendría la misma ideología. Porque esto es problemático, porque el daño no se produciría en términos ideológicos, se produciría en términos narrativos. Eso quiere decir que mancharían la imagen de Fuerza Popular, explicarían cómo la verdadera Fuerza Popular ahora está fuera de Fuerza Popular. Harían un daño tremendo para todo el votante y dividiría de una forma increíble el voto, algo que no es recomendable dada la situación actual de Perú. Pero dos, porque probablemente tengan mucha información del partido, sabe cómo dañar el partido, sabe cuáles son los trapos sucios del partido, sabe las cosas que se han hecho mal cuando él no tenía la capacidad de influir, sabe cuáles son las cosas que han sido problemáticas dentro de ese tipo de escenarios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por esos 4 puntos probablemente el daño sea increíble y sea preferible. Yo no sé si es bueno tener a Alberto entre nosotros, pero sé que es preferible a la alternativa que es que tenerlo en contra de nosotros. Esto porque son daños no reparables. Uno, porque probablemente produzca una división de la campaña que no sea reparable, porque uno se tiene que enfrentar en contra de la oposición, pero ahora también se tiene que enfrentar en contra de sus propias líneas divisorias internas. Dos, porque probablemente tenga una pérdida muy grande de apoyos financieros. Los partidos se financian a través de campañas políticas que vienen a dar muchas subvenciones y mucho dinero. Eso es importante porque entonces le roba gran parte de los apoyos económicos en ese sentido. Eso es problemático porque entonces no solamente están perdiendo la batalla narrativa, sino también están perdiendo la batalla económica en ese sentido y eso es extremadamente problemático. Porque la alternativa en mundo de gobierno sí que es reparable. Noten en primer lugar cómo no está sustituyendo a Keiko, no está presentándose como el principal líder, es solo uno de los candidatos principales, pero no quiere decir que sea el principal candidato, eso quiere decir que es más fácil de ponerlo. En caso de que haya mucho fracaso y en caso de que las personas de verdad se rebelen contra él, creo que es poco probable, pero en caso de que eso suceda, pues entonces es fácilmente deponible. ¿Por qué que esto trae beneficios? En segundo lugar, porque creo que no hay un problema o un backlash en torno a tenerlo dentro del partido. Uno, porque literalmente Keiko ha estado durante muchos años. Eso quiere decir, como decía al principio del discurso, que no creo que sea problemático para el partido y no sea problemático para la imagen que puede dar, porque uno, creo que en Perú literalmente ser corrupto, ser percibido como corrupto no es tan problemático, porque literalmente Dina Boluarte estuvo a punto de ser expulsada de la presidencia solamente por hacer un viaje al extranjero sin avisar al Congreso. Literalmente todos los presidentes de las últimas décadas han estado expulsados por corrupción. Eso quiere decir que probablemente ya no hay una percepción de que este es el tipping point para las personas de votar a una persona o no votarla, pero además porque literalmente está Kiko ahí, con lo cual creo que eso lo argumenta. Pero en segundo lugar, porque probablemente si es un líder personalista, si es un líder con mucho conocimiento de la campaña, si es un líder con mucho carisma, si es un líder con muchísimos contactos y con mucha capacidad de financiación y de aumentar ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que probablemente tengan la capacidad para hacerlo de una forma efectiva, pero dos, probablemente tengan la capacidad como para autolegitimarse, porque la imagen del partido también está manchada por lo que dijo Fujimori. Esta es la oportunidad única para poder cambiar esa imagen y para poder mejorarlo. Orgullosísimo de proponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con alta oposición. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me entiende? ¿Se me oye? ¿Se me ve? Sí, sí, escucho. Yo sí que voy a hacer un disclaimer, porque si me quiero dedicar a la política, bueno, carencias, ¿no? Y además lo quiero hacer fuertemente. Esto no es mi opinión política, esto es lo que me ha tocado debatir, sin más. Por favor, vamos a ser razonables con respecto a qué tipo de cosas, porque además en España se puede reentender y reinterpretar todo lo que diga. Por si acaso, mira, me da igual, pero por si acaso no es mi opinión con respecto a volver a meter a una persona dentro de la política. Ok, dame un segundo y empiezo en nada. Le voy a dar un trago al agua, ¿vale? No estoy preparando nada. Dame un segundo.
Te voy a decir lo que va a pasar a partir de ahora en el debate. Yo voy a decir una serie de cosas y Mauricio va a decir muchos here con respecto a lo que va a suceder dentro del debate. El problema es que después va a salir y va a dar un montón de información específica con respecto a qué cosas se deberían tener o no tener en cuenta. Creo que la moción es específica y clara con respecto a presentar a una persona que fue un ex dictador dentro de Perú a unas propias elecciones. Creo que eso es el punto concreto que se tiene que centrar el debate con respecto a si es una buena decisión o no a nivel electoral. Creo que para eso la información específica que se tiene que tener en cuenta en el debate es reducida. Vamos a entrar con respecto a qué cosas son importantes a tener en cuenta para encuadrar fuertemente con respecto a ambas cámaras de gobierno. Aquí creo que alta de oposición, o sea, alta de gobierno, se pega un tiro en el pie. Quiero decir, mira, sí hay muchas formas de volver a entrar en política. Tu hija tiene un partido dentro de estas estabilidades o dentro del marco con respecto a lo que sucede en Perú. Creo que entonces la forma en la de entrar en política no tiene por qué ser necesariamente entrar o concurrir dentro de unas elecciones y más bajo la situación del propio país. Es por eso que vamos a explicar dos cosas en mi discurso. Uno, porque esto desestabiliza y es una decisión pésima a la hora de tomar en cuenta cómo el partido debería tomar decisiones, pero dos, a nivel político, como esto rompe con las lógicas de desarrollo del país en el largo plazo, o sea, del partido en el largo plazo, vayamos con ello. Hay que cuadrar fuertemente varias cosas. Lo primero es que el partido de Fujimori, de la hija de Fujimori, fue partido en minoría, sexta fuerza política en 2020. Eso significa que lo que necesita este partido, cuando en 2021 pasa a ser la segunda fuerza política, es una estabilidad fuerte porque es un partido fuertemente volátil. Eso significa que las políticas que proponga, si bien podrían ser importantes en el pasado, como efectivamente fueron para dar un estándar de moderación y que fuera validado a nivel social, no significa que sean lo prioritario dentro del partido. El problema es que las lógicas de gobierno rompen con cualquier tipo de estabilidad que pueda tener el partido, porque con el mero hecho de que esta persona acceda, está rompiendo con todo tipo de lógica con respecto a la moderación, por lo que esta persona significa y simboliza dentro del Perú. No significa que esto rompe con las lógicas de, uno, en caso de ser una minoría, ser una fuerza razonable con la que poder generar pactos, por lo tanto, es razonable que se rompe la posibilidad de generar pactos dentro de la estabilidad del partido, dentro de unas elecciones hipotéticas y donde todo eso es extremadamente volátil, pero dos, con respecto a potencialmente donde fuera la segunda fuerza política o la primera fuerza política, rompes con las lógicas de gobernabilidad que se pueden dar, por lo tanto, es una pésima decisión en todos los escenarios. Hay que encuadrar a Fujimori en muchos sentidos. No solo es que el señor tenga 85 años. Mira, hay que entender que esta persona ha estado varias veces ingresada con un estado crítico de salud y que esta persona no es viable para poder ser un presidente. Lo único que es viable con respecto a Fujimori es la presencia que tiene a nivel narrativa y la importancia que tiene en el escenario de lo que representa Fujimori. El problema con esto es que no tengo una certeza de que lo vayan a dejar participar en ninguno de los escenarios por cómo funcionan las políticas electorales en el Perú, porque ya le han amenazado de que no va a poder participar por directamente todo lo que hizo. Y aquí hay que tener en cuenta que esta persona no es solo un dictador que salió de su puesto y entró en la cárcel. No, esta persona ha tenido varios conflictos, destaquemos. Uno, usurpación de funciones. Dos, matanzas estructurales en puntos estratégicos del Perú. Tres, dinámicas de corrupción fuerte. Cuatro, desvío de fondos estructurales. Esto, si queremos que un partido gobierne, rompe con todas las lógicas de estabilidad y potencia que pueda tener cualquier tipo de partido, porque estás dando a entender que la persona que representa, ya sea en unas estructuras inferiores o como presidencia, directamente rompe con las lógicas de estabilidad que este partido intenta instaurar. Vamos a darle un punto a Mau. Solo para que quede claro, Fujimori ha sido indultado por todo. Hay una ley que genera amnistía a todo lo que ha hecho por ser mayor de edad y además ya firmó con el partido, está primero en las encuestas y literalmente todo el partido está de acuerdo con que postule. Solo para que quede claro. Vale. Que está bien, que sí, que puede ser la opción más viable. Te voy a explicar por qué la opción no es viable, independientemente que fuera indultado por mayor, independientemente de todo. Es una persona que rompe con la estabilidad dentro del propio país y para eso hay que entender la alta volatilidad que tiene Perú. O sea, que no te lo voy a explicar a ti, ¿no? Pero hay que entender efectivamente cómo esto funciona dentro del status quo. Hay que entender que esta volatilidad funciona en varios sentidos. Lo primero es que las políticas dentro del Perú terminan no importando, sino cómo terminas entrando en el gobierno y la legitimación que tienen. Es por eso que en los últimos 4 años han tenido 4 gobiernos, 3 sublevaciones con respecto a golpes que se han dado dentro del Estado, con respecto a el anterior presidente y quien ahora está Dina Boluarte, que tienen una estabilidad mínima con respecto a generar políticas. Que sí, que puede llegar a ser representativo, que puede llegar a ser el mejor candidato incluso de todos. El problema es que las propuestas que genera es que directamente rompe con la estabilidad del propio país y eso revienta incluso aunque fuera la persona más gobernable del escenario. Hay que entender entonces cómo esto rompe y genera una crispación insostenible para las dinámicas del Perú. Esto genera una dinámica de insostenibilidad en varias cosas. Uno, lo primero es que rompe con todo tipo de políticas funcionales que se puedan generar dentro de este país, principalmente por 2 sentidos. Uno, porque rompe con las políticas que han ido generando la tendencia de moderación con respecto a su propio partido, pero 2, porque rompe con la tendencia de unión que pueda tener algún tipo de estabilidad dentro de Perú. Esto lo que genera es que independientemente de que para el partido fuera súper bien, a pesar de que es lo que diga la moción, no quieres un país extremadamente ingobernable donde la crisis
crispación sea tan sumamente alta y la polarización sea tan sumamente alta, donde todos te vean como un enemigo y un objetivo y un foco para poder tirarte atrás. Esto lo que genera es que directamente tienes una decisión eficiente negativa a nivel electoral, en varios sentidos. Lo primero es porque tienes una situación fuertemente ingobernable, lo segundo es porque rompes con las dinámicas que has tenido en el pasado y con todo el trabajo que ha tenido previo esta mujer para llegar al Frente Popular como una fuerza representativa, y rompe con la estabilidad en el momento en el que metes a una persona. Que Simao, que pudo haber estado indultado, el problema es sistemáticamente lo que representa la figura de Fujimori para la figura del Perú. Esto significa que independientemente, aunque no fuera esta persona, independientemente, aunque estuviera dentro de estatus menores dentro del partido, el mero hecho de que se le permita entrar de nuevo en política rompe necesariamente con las dinámicas de que el Perú pueda tener una estabilidad en el largo plazo. Esto me genera un problema narrativo que afecta directamente al partido. Esto me genera que ahora, en el momento en el que entra una figura tan sumamente personalista dentro de las estructuras del partido, tenemos dos cosas. Uno, si lo que dice Mao es cierto, estaría acuchillando directamente a su alta con respecto a que va a ser directamente la persona representativa del partido. Entrando en esas lógicas, lo que tenemos que tener en claro es que directamente es una persona personalista. Todo lo que representa a esta persona es lo que va a terminar calando dentro del partido. Esto lo que genera es la incapacidad de generar un relevo generacional efectivo en el largo plazo para el propio partido, porque en el momento en el que entre esta persona, sea por 3 años o los que aguante con la edad que tiene, directamente rompes con la lógica de que pueda volver a entrar otro tipo de personas, porque no existe relevo generacional más allá de su hija dentro del propio partido. Entonces el problema es que en nuestro escenario no existe el daño, porque nosotros podemos entrar o meter a Fujimori dentro de política sin necesidad de que concurra a elecciones. Es imposible concurrir a elecciones por todo lo que genera y toda la crispación que genera en el del país. Pero vamos a poner el segundo escenario, donde el país es ingobernable por parte de este partido y vuelve a ser un punto minoritario dentro de las estructuras, como fue las elecciones de 2020. Hay que entender que aquí los partidos de derecha no me van a pactar porque directamente soy la fuerza menos moderada dentro del escenario. Sin embargo, los partidos de derecha se apropian de los votos que yo tenga con respecto a la derecha conservadora más moderada. Pero lo segundo es que los partidos de izquierda no me van a querer ni oler y simplemente existe una política de cordón sanitario con respecto a este partido. Eso significa que, uno, no tengo un partido que sea eficiente a la hora de pactar, pero segundo es que rompo con la estabilidad del partido en el corto y en el medio plazo. Significa que aunque ganemos las elecciones no vamos a concurrir a ninguna más. Lo siento, pero esto es una decisión pésima. Saquemos a los dictadores de la política. Gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con falta de gobierno. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, escucho. Perfecto. Pues me pongo la camarita y comienzo. Vale. Quiero que noten que gran parte de las críticas que propone alta oposición son críticas que están supeditadas a la legitimidad que tiene y ha tenido Fujimori como líder dentro de Perú. Si yo te pruebo que eso, primero, es minimizable, pero segundo, igualmente ocurre, simplemente destrozo cualquier otra cosa. Todo lo que tenga que ver con la posibilidad, por ejemplo, de tener pactos, depende de que efectivamente el votante o dentro del partido se le perciba como alguien negativo. Todo eso, porque, y sobre todo, ni siquiera estamos hablando de que entre como presidente. La moción es clara, habla de un cargo público relevante. Esto probablemente sea entrar dentro de un ministerio, por tanto, no creo que, aunque sea muy viejo y esté senil, no va a ocurrir ningún tipo de impacto. ¿Por qué creo que la legitimidad no es tan grande? Lo primero es porque todas las críticas que se pueden hacer a Fujimori ya se le están haciendo a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, sea porque no hicieron una liquidación cuando lo metieron dentro de la cárcel y no sacaron las personas del partido y por tanto la gente que nunca cambiaría y que le parece como no negociable sigue viéndolo como cómplice y que igualmente no hicieron nada como partido, por tanto no va a cambiar absolutamente nada respecto a esto, siguen pensando como negativo. Segundo, porque quien está al mando y como lideresa es su hija, por tanto todo lo que ya hizo
política igualmente es una mierda, que la política no hace nada, que todos están para servirse sus intereses. Y por tanto la gente no vota en base a quién percibe lo hacen, quién quiere que tiene mejores políticas o quién cree que un líder más carismático que pueda convencerle. Tercero, fíjense cómo la percepción es algo moldeable. Quedan 2 años para el partido. Eso significa que pueden ocurrir varias cosas. Primero, probablemente puedan ocurrir y destapar ciertos escándalos políticos que haga Dina Boluarte o haga algún líder que sea de otro partido y eso mueva totalmente el control narrativo respecto a lo que hizo Fujimori con respecto a lo que están haciendo los líderes para igualmente marcharlo, ¿no? El típico juego que se hace en política del tú más y por tanto incluso aunque la gente perciba que fue negativo, puede moldearse. Pero entonces que esto también aplica al contrario. Se puede moldear con ciertas cosas, con que ahora el partido está bien, el partido está funcionando, hay ciertas cosas que no ocurren, lo que ocurrió en el pasado no es lo mismo que ahora, estos escándalos no representan la totalidad de lo que ocurría en el momento actual y por tanto creo que pueden cambiarlo. Cuarto, él ya cumplió su condena, por tanto, aunque achacaran que hiciera cosas negativas, probablemente ya no lo haga porque la gente ya piensa que cumplió las cosas negativas que hizo razonablemente solamente para entrar en el partido. Lo que hace Fujimori es pedir disculpas, hacer reparación a las víctimas de ciertos daños que hizo como los barrios altos y simplemente aprovechar eso para politizarlo y ver como que en realidad está teniendo su cambio, que es la manera en la que voy a flipear. Si la percepción es negativa, lo que yo necesito es utilizar a Fujimori como instrumentación para cambiarla como algo positivo. Porque la tu legado. Lo que tenemos que hacer es cambiar, hacer un gran versión y ver con lo que le ha vuelto y los dos escenarios, incluso aunque ahora den miles de mecanismos de que no ocurra, la realidad no funciona a través de los mecanismos y la probabilidad porque no sabemos qué es lo que hará. Creemos que hay 2 escenarios. Un escenario en el que se queda de brazos cruzados, un escenario lo decide que no, se ve como alguien incoherente y que es capaz de traicionar a su propia familia solo para servir a ella. Creo que lo único que tiene que hacer es precisamente esto. Pero si lo que hace es rechazarlo, entonces va a ocurrir el segundo escenario que sigue siendo igual de probable. Mira, en el escenario en el que el partido rechaza a Fujimori y Fujimori se queda de brazos cruzados, tenemos una pérdida increíblemente grande de la efectividad que puede darnos. Primero, por todo el clientelismo desde 1990 hasta 2000, hasta la condena que tuvo, en el que tuvo contactos de corrupción con empresas que privatizaba, con miles de empresas, que esto significa varias cosas. Lo primero es que tiene este tipo de empresas son las más grandes y por tanto tienen una capacidad de influencia increíblemente grande. Pero segundo, porque ofrecen un financiamiento de campaña que nos permite poder llegar a la mayoría de lugares a través del dinero y los favores que ya tienen que darle las empresas a Fujimori. Y ese arma solo tenemos con Fujimori, no con la hija, no con un familiar, solamente con Fujimori, que fue quien hizo los favores. Segundo, porque reactiva el voto del sector conservador y el sector más ultra, especialmente las personas que son más mayores, que consideran que el fujimorismo, desde que se fue y lo metió en la cárcel y está la hija, no está siguiendo bien su legado y está siguiendo una línea que es más moderada o una línea que no representa verdaderamente el fujimorismo, y eso lleva a que directamente prefieran no votar porque todo lo que sea fujimorismo en realidad es falso y no representa lo que ellos quieren. Cuando entra Fujimori, y no como líder, basta que esté como un ministro, la gente ya siente, la gente que es de esta ideología, siente que ahora sí, y ahora es como reactiva el voto, que es precisamente lo que necesita, especialmente en un tiempo de polarización. Tercero, porque un líder personalista, y fíjense cómo eso choca con lo que dice Horacio, aunque no esté como presidente en un contexto de volatilidad, es cuando más necesito a un líder que sea personalista, porque es líder carismático que es capaz de, en las peores situaciones, hacer que a la población que estén bien. Y cuarto, porque hay un fragmentarismo en el partido. Este es muy querido dentro del partido, lo que lleva a que si él dice algo, la mayoría de gente lo vote, y eso haga que no se perjudique el partido cuando tengan que dar algunas decisiones. Pero fíjense, existe un segundo escenario que probó Grego y el que más priorizó Grego en su discurso, que es precisamente
precisamente en el que cuando lo rechazamos, como dice Marce, ponemos a Fujimori en contra, que participe dentro de la política, pero ahora en contra de Fuerza Popular, con toda la información que tiene, con toda la financiación que tiene y con toda la legitimidad que le dan como líder personalista, lo que hace es que ahora el partido tenga que defenderse de las críticas de Fujimori y a la vez atacar al gobierno, lo que hace que dentro de 2 años sea imposible que pueda defenderse. La única alternativa posible de este debate es aceptarlo. Si no lo queremos, en un futuro morirá o lo sacaremos, pero ahora la única manera de cambiar la percepción de la población y tener al líder que reactivará el voto de las personas. Con esto hemos ganado muy claramente. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con alta oposición. Ok, vale. Mientras que hago la prueba de audio, me abro el timer. Joder, tú. Vaya debate, ¿eh? Me siento como en una sala española cuando oigo debatir de catalán. En fin. Vale, entiendo que se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, escucho. Vale, perfecto. Voy a empezar en 3, 2, 1 y ya. Antes de empezar, 2 puntos de encuadre con los que no lidia Alta de Gobierno, que hace que la mitad de sus respuestas no entran dentro de debate. Primero, no lidian con el cambio de tendencia que te prueba Horacio en el turno dentro del partido. Ellos mismos lo explican, pero lo eluden en su análisis de cómo Fujimori es alguien que nos da legitimidad. Ya existe un cambio de tendencia con el que la hija se está desvinculando. Esto también aplica a su análisis de su hija va a querer mucho a su padre porque lo está cuidando y todo este tipo de cosas. O sea, yo quiero mucho a mi abuela, no quiero que mi abuela me quite el trabajo. Esto es significativo. Lo que implica este punto de encuadre que es significativo es que ya hay un rompimiento teórico y discursivo con las ideas de Fujimori original, haciendo que todo el análisis que están dando de que me da legitimidad porque el partido se ve como la misma cosa, que la ideología se percibe de la misma forma, ya esté roto en el status quo. Ahora mismo el partido de Fujimori no solo se está distanciando de la figura de Fujimori, aunque sea la hija, sino que también está dando fuertes discursos narrativos para centrarse en otras ideas que no aplican a Fujimori. Piensen, por ejemplo, la lucha contra el matrimonio igualitario, que está como en la primera cosa de la lista de este partido, no tiene nada que ver con Fujimori, es una forma de limpiarse la cara y de desviar la atención. Esto ya implica que hay un punto de encuadre con el que no lidia en Alta de Gobierno, que hace mucho daño en su turno, y el segundo es que tampoco lidia con la necesidad de pactar y la necesidad de estabilidad. Ahora mismo, aunque Mauricio Faruce saldrá aquí y me dirá que ganará el 59% de los votos en las siguientes elecciones, este partido es extremadamente inestable porque saca resultados realmente poco estables, y segundo y más importante, no es un partido de mayorías absolutas en todas las elecciones. Lo que implica es que se tiene que percibir con una imagen con un partido con el que se puede pactar y que tiene que tener distancia respecto a sus propios socios políticos para poder acercarse a ellos y que no me hagan un cordón sanitario en contra. Estos 2 puntos de encuadre ya quitan bastante persuasión a las explicaciones que da tanto Grego como Capi en su turno. Vayamos a hacer 2 cosas en mi turno. Primero, ¿por qué no se va a ir del partido? Porque creo que es un punto que intentan probar en Alta de Gobierno que a mí me parece ridículo y que no está bien explicado. Primero, porque puede ser en mi mundo igualmente un miembro del partido que no se presente en campaña. Fíjate, por ejemplo, que en España tenemos a muchos políticos retirados que apoyan a ciertos partidos sin necesidad de presentarse en la campaña política y sin necesidad de ser la cara de la campaña política. Felipe González ha dado el apoyo a muchos miembros del Partido Socialista, Mariano Rajoy ha estado saliendo de ahí por allí cada vez que Feijóo hacía algo. No entiendo por qué necesariamente tengo que vincularlo con la campaña política porque este hombre esté contento. Segundo, que quiere hacer política no quiere decir que necesite ser activamente un ministro del partido. Lo podemos poner más adelante como un consejero, más adelante de cualquier otra forma. No entiendo por qué Fujimori necesita objetivamente ser presidente del gobierno. Creo que las explicaciones que me dan en Alta de Gobierno son tremendamente pobres. Tercero, por su propio análisis de que la familia es importante para estas personas, también puedo entender que Fujimori no va a intentar acuchillar a su hija, porque es su propio análisis puesto al revés. No entiendo qué incentivos tiene Fujimori de acuchillar a su hija si su propia afirmación es que la hija no quiere acuchillar a Fujimori porque son familia. Entonces, si compro uno, tiene que comprar lo otro. Poco razonable que Fujimori salga por sus propias lógicas. Y cuarto, creo que Horacio te dice que es razonable que lo puedan vetar de las elecciones, que sí, que tiene un indulto y todas estas putas mierdas. Esto no implica que necesariamente en un país tan corrupto como es Perú, con tantos golpes de Estado, una persona tan populista y tan central en el imaginario popular se la deje presentarse en las elecciones. Creo que es algo con el que tienen que lidiar Alta de Gobierno, que bloquea bastantes de sus impactos respecto a cómo Fujimori tiene capacidad de ir solo. Segundo punto, ¿por qué esta persona se va a comer el partido? Porque creo que es algo significativo, porque en este debate no solo existe el choque electoral que claramente gana Alta de oposición, porque hay explicaciones más persuasivas respecto a cómo genera una coalición en el otro mundo, cómo genera una peor imagen de pactabilidad y por lo tanto de capacidad de tener algún tipo de relevancia política, y como una peor capacidad de maleabilidad respecto a sus propios principios, porque es una persona que tiene una imagen muy estable y por lo tanto mantiene la inestabilidad fuerte del partido, porque no sabemos si su imagen va a ser suficiente para los pactos, respecto como una explicación muy pobre de esta persona es famosa en negativo, ¿no?
Creo que no solo se gana la comparativa del choque de estabilidad, sino que hay explicaciones mucho más persuasivas respecto a otro choque con el que alta de gobierno decide ignorar, que es la propia estabilidad del partido. Porque fíjate, panel, que la moción no es si el partido va a ganar las elecciones, sino la moción es si esto es bueno para el partido. Aquí hay dos explicaciones para entender qué implica esto. La primera es si el partido podrá mantenerse a largo plazo como una opción viable políticamente y como una opción estable. Y la segunda, no solo a nivel electoral, sino ad intra, si va a tener estructuras estables que se mantengan con el liderazgo concreto del partido y estén de acuerdo con sus principios. Lo que pasa en el status quo es que si respondemos ante las explicaciones que dan alta de gobierno de es una persona que tiene muchas conexiones políticas, una persona que está reverenciada por las cúpulas, una persona altamente populista, lo que pasa en el momento en que yo le pongo como cara de la campaña política, aunque sea solo como ministro, por todas estas explicaciones mismas que nos da Capi y Grego en su turno harán que sea la cara de la campaña política, lo que pasa es que estoy legitimando el partido solo a través de su imagen. Esto es significativamente negativo porque en la contracomparativa tenemos una cúpula que ahora mismo no está fuertemente legitimada y que está en un proceso de cambio significativo. Lo que implica es que probablemente Fujimori se comerá el partido a nivel narrativo porque va a ser la figura central y no solo la figura central, sino va a ser la figura con la que se vinculen políticamente. Esto es significativo en dos sentidos. Primero, porque rompe el largo plazo del partido, porque si yo tengo la imagen vinculada a un octogenario que es casi nonagenario, probablemente se muera antes de que la imagen del partido esté bien asentada. Pues si asumimos que vive los 100 años y es políticamente funcional hasta los 100 años, el problema que existe en el mundo de gobierno es que ahora tenemos un partido que no tiene una estructura estable y una cúpula bien construida, sino que tenemos un partido que depende de una persona en concreto. Esto hará un poco como pasa con Pedro Sánchez en el Partido Socialista Español, ¿no? Que lo que pasa es que ahora todas las políticas no van a ser políticas que pacte la cúpula, sino que van a necesitar necesariamente el censo de esta persona. La única forma de generarle un contrapeso efectivo es teniéndole dentro del partido, que es el contrafáctico razonable del debate, y teniendo la legitimidad popular ligada a las figuras que tienen pues, la cara pública. Punto a la baja. Para que me quede claro entonces, la comparativa en oposición sería que Fujimori no tenga un rol prominente en la campaña, porque si no, todos sus impactos no tendrían ningún tipo de delta, ¿verdad? No, o sea, es muy fácil. Yo creo que es muy claro, Mauricio. No necesito que tenga ningún tipo de rol dentro de la campaña, simplemente necesito o que exista dentro del partido o que exista fuera del partido, pero que no se alinee. O sea, no entiendo por qué el hecho de decirle no te puedes presentar a una campaña política implica necesariamente decirle a esta persona que se va a ir a la mierda y que el partido la odia. Simplemente la voy a dejar de otra banda y voy a ligar la legitimidad popular a las figuras del partido. Brevemente, respecto a las acusaciones de corrupción y cómo sí que generan una mala imagen en el partido. El problema de los análisis que dan alta gobierno respecto a esto es que solo los dan respecto a crímenes relacionados con la corrupción. Crímenes que las personas no pueden percibir como fuertes en sus entrañas y no pueden como empatizar con ellos porque no ven cuál es el daño, ¿no? En plan, imaginen el daño de la corrupción, es difícil empatizar con ello porque no se percibe que se está perdiendo. Pues que creo que esta persona en concreto es la única que se presenta a las elecciones que ha hecho matanzas, ha asesinado a personas indiscriminadamente y se la ha juzgado por crímenes contra la humanidad. Esto implica que aun y que esté indultado, esta persona sí que tiene una imagen y una percepción fuerte de que ha hecho un daño significativo a las personas peruanas. Así que, a no ser que creas fuertemente en sus políticas concretas y en él como persona, es muy difícil que lo votes o que te sientas cómodo con la posibilidad de que tu partido pacte con él, haciendo que sea mucho más difícil que este partido se mantenga a largo plazo y tenga capacidad de recolección de votos y tenga capacidad de mantenerse establemente. Claramente gana alta de oposición. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con baja de gobierno. Hola, nada, para ser muy hiperbólico voy a decir Dina asesina y ojalá la metan presa a ella de todas las ratas fujimoristas que la sostienen en el poder. Ya, ahora sí, voy a hacer mi discurso pro fujimorista. Ya, a ver. Ok, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. La primera extensión va a explicarles por qué cualquier alternativa como candidato, por ejemplo, a vicepresidencia o presidencia o todo lo demás, tiene una serie de anticuerpos muy fuertes que hace que Fujimori Alberto sea la única opción razonable. Hay dos opciones. La primera es que el candidato sea una persona de la familia Fujimori, es decir, Keiko o Kenji. La segunda, que sea una figura importante dentro del Fujimorismo. Voy a explicar cómo ambas tienen un montón de problemas exclusivos que claramente Fujimori no tiene. Sobre el primero, noten que en el caso, a diferencia de Fujimori de Alberto, Keiko tiene una amenaza de investigación actual. Eso quiere decir que tiene que gastar una cantidad ridículamente de tiempo de recursos y de dinero en defenderse de un montón de crímenes actuales que ya están en proceso justamente de juicio oral, lo que quiere decir que su capacidad para poder hacer campaña se ve increíblemente limitada. Lo segundo es que es una figura que está políticamente desgastada por dos motivos. Uno, porque la mayoría de gente la
asocia con la crisis política actual a la que vivimos hoy en día, ¿verdad? Desde que la figura de Alberto es una figura de Salvador que ha sido justamente, que no ha sido parte de la política de los últimos 20 años, la figura de Keiko es una figura mucho más desgastada, que es como una figura particularmente problemática, ¿verdad? Una figura que, por ejemplo, ha generado un montón de inestabilidad a partir justamente de la guerra que tuvo contra PPK y contra otros candidatos en Perú, ¿verdad? Pero además hay una saturación enorme porque ha sido candidata a la presidencia 3 veces, ha fracasado en las 3. Esto ha implicado dos cosas. Uno, que ha habido una disminución importante del apoyo, por ejemplo, de la CONFIEP y como la mayoría de gremios empresariales consideran que Fuerza Popular actualmente ha cedido al gobierno actual, que es económicamente inepto, pero en segundo lugar consideran que la figura de Keiko no convence y no atrae a la gran cantidad de personas en el Perú. Lo cual quiere decir que la capacidad de financiamiento también se reduce a un nivel ridículamente bajo, ¿verdad? Esto con Kenji es incluso peor, que es un candidato que ha sido políticamente inepto, que está asociado a la derecha liberal caviar y por lo tanto no se ve como alguien que pueda satisfacer a las necesidades justamente del partido, de la parte más conservadora, pero además que tiene muy poco carisma electoral y que además ha sido asociado a construir un traidor a justamente Fuerza Popular. Esto quiere decir que ninguna alternativa fujimorista puede ser justamente útil. Las otras figuras del partido son particularmente también malas. Uno, ninguna tiene repertorio mediático de una capacidad de negociación fuerte. Uno, la gran mayoría de gente que ya está Fuerza Popular o es gente que era muy aliada a Alberto y que por lo tanto no saldría a candidatear porque probablemente ya no tiene experiencia en política, o es gente que ha entrado de forma muy reciente al partido. Ojo, esta gente es increíblemente fiel a Alberto Fujimori, pero aún así no son políticamente muy buenos, por ejemplo, para sostener una campaña electoral llena de ataques, llena de puyazos, llena, por ejemplo, de como fake news, pero sobre todo no tiene una capacidad de carisma y llegar a la población. Casi nadie tiene la más maldita idea de quién más está en Fuerza Popular. No son figuras conocidas y populares. Esto quiere decir que potencialmente no van a atraer muchos votos. Segundo, están todos investigados por casos como, por ejemplo, el caso Cóctel. Esto quiere decir que nuevamente tiene un problema judicial enorme. Tercero, tienen justamente poco recorrido político y poca asociación con lobbies y contactos que pueden justamente sostener, digamos, la negociación política. Esto quiere decir que son figuras que no son particularmente fuertes, lo que quiere decir que cualquier alternativa en el debate es potencialmente no ganadora. Porque esto es cierto, además, porque noten que actualmente hay dos opciones razonables para ganar en Perú, además de Fujimori. Uno es Martín Vizcarra, presidente de Perú. Dos es Antauro Humala. Noten que estas dos figuras, uno, en el caso de Vizcarra, tiene una gran ventaja, que es que ha sido presidente y por lo tanto la gente cree que ha hecho ya obras públicas. La gente tiene el sesgo de confirmación de que es una persona que ha sido políticamente capaz en el Perú. Esto quiere decir que el único contrapeso razonable a una figura que ya ha sido presidente es alguien que también ha hecho obras públicas. Uno, hay certeza que Fujimori ha sido justamente alguien que ha hecho un montón de inversión privada y que es asociado hoy día por la gran gente de Perú como alguien que generó una gran cantidad de obra pública. Dos, hay certeza de un liderazgo político fuerte y de capacidad de liderar al país en momentos de crisis como este. Tres, hay certeza de que ha sido El Salvador. Noten que la prensa liberal, la prensa justamente de derechista, que ocupa más del 90% del país y además ha tenido un control, por ejemplo, de políticas y públicas, vendió la narrativa de que uno, Fujimori fue salvador contra el terrorismo, dos, fue salvador de la economía. Es decir, hay una idealización fuerte que se ve potenciada por tres mecanismos. Uno, porque la gente percibe lo material como algo más importante de sus vidas, cuando lo único que yo reconozco es que el colegio en el que yo estudié lo hizo el chino Fujimori, tuvo un apego muy fuerte hacia su figura. Dos, porque la gente idealiza a aquellos que no han sido parte de la cochinada, que Fujimori ha sido justamente no parte de ningún escándalo y más bien ha sido una persona bastante tranquila y serena, hace y convence a la gente que es la mano dura que es el Perú. Pero tercero, en Perú hay un desdén completo con los derechos humanos. La mayoría de gente en Perú está de acuerdo con la pena de muerte, está de acuerdo con salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está de acuerdo con la mano dura y con el plan Bukele. Esto dice que esta gente quiere a alguien con mano dura fuerte que controla la delincuencia, que controla el terrorismo, por ejemplo, que ha surgido supuestamente con la izquierda radical de Antauro Humala. Eso quiere decir que la figura de Fujimori tiene cosas exclusivas que podrían contrarrestar a la alternativa justamente de Martín Vizcarra. La alternativa de Humala tiene algo que va a ser justamente controlado por Fujimori. Uno, Humala también es un asesino, por si acaso, eso quiere decir que no es un delta exclusivo de Fujimori, pero dos, noten que es una figura que tiene una capacidad de llegada importante en la zona donde el partido de Fuerza Popular es muy débil. Y aquí hay algo que es crucial y es exclusivo de Fujimori. Fujimori tiene una capacidad ridículamente grande de llegada en las zonas, por ejemplo, del sur rural o las zonas, por ejemplo, de la selva y el norte del país, que no son gente de derecha y que no son gente que apoya a Keiko ni en su cúpula. Por tres motivos. Uno, porque fueron son donde históricamente hubo más avance y más apoyo justamente a Alberto en primer lugar en las elecciones durante los 90. Dos, porque son zonas donde también hay una inversión privada y un spillover muy fuerte. Pero tres, son las zonas donde fueron más afectadas, por ejemplo, por la violencia política, donde el agradecimiento a Alberto por lo que hizo es particularmente fuerte. Esto quiere decir que en un tipping point es probable que esta gente que no confía en el establishment político y que no confía en Keiko Fujimori esté dispuesto a asumir el riesgo de votar por Alberto en las elecciones y ganar la elección. Segundo, es más probable que tenga una capacidad de liderar justamente con mayor fuerza en cuanto a los mitines, en cuanto a, por ejemplo, los debates políticos. Y noten que para que el argumento de primera posición funcione en el debate, la comparativa tiene que ser que Fujimori no sea activa en la campaña, porque si no, todos sus impactos serían simétricos. Lo que dice que la comparativa de posición es que no sea parte de la campaña. Eso para que todo lo que separamos es abiertamente exclusivo, ¿verdad? El segundo análisis aquí es porque Fujimori potencialmente
puede razonablemente ser muy bueno en un puesto de gobierno. Hay 4 motivos. Uno, tiene una alianza particularmente fuerte con el ejército, ¿verdad? Porque es la gente que fue priorizado ante su gobierno, pero en segundo lugar fue la gente donde tiene un contacto de inteligencia muy fuerte. Y ojo, Fujimori tiene una capacidad de llegada que es ridículamente más fuerte y que solamente le puedes tener cuando tienes acceso a información como jefe de Estado congresista. Dos, tiene acceso muy fuerte a gremios, por ejemplo, agrarios o a gremios sindicalistas que fueron apoyados durante su gobierno, que no van a no van a apoyar a Keiko porque no tienen ninguna certeza de que los va a ayudar porque no ha hecho gobierno y no ha generado ningún cambio. Voy a generar otros 2 impactos, pero antes, alta oposición. Hay que entender que a más fuerza tenga de entrada Fujimori, más capaz es de reventar el partido y todas las lógicas previas. Esto rompe con la posibilidad de que el partido se mantenga El estable, problema es el rompe siguiente, con la dos estabilidad. cosas. Uno, si hablamos de interés del partido, el interés del partido es mantenerse fuertemente en política. En un contexto donde el partido está investigado y donde probablemente tiene a toda esa gente a punto de entrar a la cárcel, tener a un líder fuerte que la gente en Perú adora y que ya no puede ser encarcelado por nada, es la mejor opción bajo la misma lógica de primera posición. 2 impactos adicionales. Primero, noten que la figura de Fujimori tiene una capacidad de llegada muy importante también con las iglesias conservadoras evangélicas, que también fueron una cúpula importante de su gobierno. Esta gente no apoya a Keiko porque ha sido particularmente más cercana al liberalismo a partir de la facción justamente de Kenji, a partir de otras facciones justamente más progres o menos duras. Eso quiere decir que el tipping point para que esos actores, sindicalistas, ejércitos y grupos evangélicos apoyen a Fujimori tanto en la campaña como en la elección son cruciales. Y quiero que piensen esto de forma muy, muy concreta. Uno, tenemos muy poca certeza de que haya cualquier alternativa que sea apta para gobernar. He impuesto la carga de prueba oposición demostrando que una alternativa es comparativamente mejor y ya he mostrado mucho para que no pensar que no es así. 2, tenemos certeza comparativa de que frente a los que son candidatos fuertes, que son Vizcarra y Humala, pero ante cualquiera, no hay otra alternativa que no sea Fujimori como candidato. Esto quiere decir que la carga de prueba oposición es enorme y hemos una comparativa suficientemente fuerte para ganarle a la comparativa de Alberto. Si no la tienen, no ganan. Gracias.
legislativo de gobierno. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, escucha. Voy a terminar de anotar. Mientras tanto, diré algo bastante chiquito. Creo que lo mejor que le ha pasado a Perú ha sido que Keiko y su familia sean TikTokers. Así que pueden ir a seguirlos. Su ex esposo baila y a veces muestra ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como sí, eso es algo importante. Ok, va. Voy a comenzar. Tengo todo muy desordenado. Voy a comenzar este discurso en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es encuadrar este debate en 3 puntos para entender cómo el caso de Mauricio ya ganó. Primero, noten que todas las cámaras los tratan de convencer a ustedes, panel, de que las personas que ya han decidido no votar por el partido de Fujimori o el partido de Fuerza Popular no lo van a hacer. El problema es que nadie reconoce que dentro de la dinámica peruana, en las últimas elecciones, las segundas vueltas han sido muy polarizadas y el partido ha llegado siempre al final. ¿Esto qué significa? Uno, que hay un antivoto bastante fuerte a Fuerza Popular, pero en segundo lugar, que hay personas que están medio motivadas a votar por este partido, que no lo hacen a primera vuelta, pero en la segunda vuelta, cuando hay menos alternativas, sí lo hacen. Esta gente es a la que nosotros tratamos de convencer. Gente que podría cambiar su voto. Gente que antes votó por el partido, pero después de que no estuvo Alberto, dejó de hacerlo. Gente que no quiere a Keiko porque se ha moderado. Gente que no quiere a Keiko, pero sí quiere a Alberto. Y ese es el delta que nosotros traemos dentro del debate. Nosotros no estamos diciendo que tenemos que garantizar que Fuerza Popular gane las elecciones para que nuestros impactos se cumplan. Lo que estamos diciendo es que el margen de votantes aumenta y eso es suficiente. Me parece que Marce ha mentido terriblemente sobre nuestro caso. En segundo lugar, noten que el encuadre particular que les estamos ofreciendo es el contraste de los candidatos. ¿Esto qué significa? Que mientras más evaluemos a Alberto frente a sus otras alternativas como Keiko, Kenji, Galarreta, Vizcarra o Antauro, la sensación de la gente va a ir por aquella persona que les parece la figura que tiene una mayor capacidad de liderazgo, la figura que ya trabajó anteriormente por el pueblo, la figura que acabó con el terrorismo. Noten que esto es significativamente importante porque una de las alternativas más reales es Vizcarra. Vizcarra tiene activos políticos muy parecidos, ya trabajó por el pueblo anteriormente, ya tuvo un buen liderazgo, tuvo un manejo de la pandemia medianamente bueno. Necesitamos a alguien y a una figura que sea capaz de contrarrestar esto en el imaginario de la población. Y finalmente, noten que hay alianzas exclusivas que tiene Fujimori, que son los sindicatos, los sindicalistas, los ejércitos, la gente del campo que se ve beneficiada por sus reformas relacionadas a la tierra, etcétera, etcétera. Creo que esto es suficiente para entender a quiénes estamos apelando, que es un grupo de gente a la que nadie dentro de este debate ha apelado. Vamos al caso de baja de oposición. Primero, intentan vender que la carga probatoria de gobierno es ganar las elecciones. Ya desmentí esto, pero la respuesta es muy sencilla. No decimos que ganen, sino que consiguen una mayor cantidad de votos. Segundo, el impacto o el delta que tenemos que vender es donde se consigue agrandar la base de votantes. La figura personalista de Alberto Fujimori es suficiente para esto. Segundo, nos ofrecen una serie de criterios para creer que las personas deberían votar por Alberto, y si esos criterios no se cumplen, no lo van a hacer. Primero, el tema de no violación a los derechos humanos, el tema el tema de corrupción y dinero, y bueno, el tema económico y por qué Alberto es una buena figura económica, y etcétera, ¿no? Y bueno, si están de acuerdo con los mecanismos que utiliza el Partido de Fuerza Popular. Creo que acá hay dos ponderaciones bastante sencillas. Uno, las alternativas hacen que estos criterios no sean los criterios más claros, sino que los criterios sean entre estas dos personas que, entre Vizcarra y Keiko, entre Vizcarra y Alberto, ¿quién me puede dar un mejor voto? Entre Kenji, Keiko y Alberto, ¿quién puede ofrecer un mejor liderazgo? Y como las anteriores alternativas ya han demostrado que no pueden ofrecer ese liderazgo, pues no lo van a hacer. Pero en segundo lugar, ya se ha establecido dentro de este debate que a Perú le vale bastante el tema de los derechos humanos. Perú es un país en donde literalmente el Congreso ha decidido eliminar esta idea de que los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad prescriban. ¿Esto qué significa? Que hay una gran cantidad de gente que está de acuerdo con que los derechos humanos están obstruyendo al país. De hecho, estarían de acuerdo con salirse del Pacto de San José de Costa Rica, y por lo tanto no es un criterio decisivo en el votante peruano. Segundo, económicamente, la razón por la cual la mayoría de gente ha marchado para que no se cambie la Constitución es justamente esto, porque están de acuerdo con la idea liberal que implantó Fujimori en los 90, porque están de acuerdo con que eso ha traído bonanza económica, porque reconocen que es lo que ha permitido al país progresar durante cierto tiempo, y por lo tanto la mayoría de los votantes peruanos no está de acuerdo con reformas económicas o constitucionales tan grandes, y por lo tanto es probable que este criterio sí se cumpla. Y finalmente, con respecto a los mecanismos, creo que eso está en debate, pero en realidad dentro de las campañas políticas de Perú no se habla directamente
directamente de los mecanismos, sino son un montón de propuestas vacías que al final apelan muchísimo más a la nostalgia del pasado, a la nostalgia de los grandes líderes, que, oh sorpresa, Alberto es uno de esos grandes líderes que puede lograr apelar a una mayor cantidad de gente. En tercer lugar, Baja de Oposición intenta vender que el partido va a perder espacios de poder. Esto es ridículo. ¿Por qué? Uno, son años de creación de un estado profundo en donde el partido ha tenido la capacidad de poner una gran cantidad de sus propios votantes dentro de espacios de poder, en donde el partido literalmente tiene una gran cantidad de escaños en el Congreso, donde tienen tomado el poder judicial, donde las investigaciones que se han hecho en contra del partido han terminado en casi el despido de los fiscales que los han estado investigando. Es decir, incluso si creemos que la llegada de Alberto Fujimori puede mover un poco internamente a Fuerza Popular, la gran mayoría de votantes que ya han establecido su poder dentro del Estado, que ya tienen un contrato firmado por años para estar dentro del poder, no se va a mover y van a seguir siendo leales al partido. Es poco probable que se pierda algún tipo de espacio de poder. Finalmente, creo que no es lo que explica Marce, no es si esto es un partido de ideologías o es un partido de personas. Yo creo que aquí hay varias respuestas para entender esto. Noten que esto concede parcialmente en nuestro caso, porque lo que dice Marce es que la ideología es algo muy importante que tiene que estar en la mente de los votantes. Lo que nosotros decimos es que esta ideología, acompañada de la persona que la creó, acompañada de la persona que la fundó, puede alcanzar una mayor cantidad de votantes. Uno, creo que no es un partido que piense en el largo plazo, es un partido increíblemente oportunista. Se ha aliado con PPK para poder darle el indulto a Fujimori hace años. No le importa con quién está vinculado, sencillamente le importa ganar una mayor cantidad de votos. Segundo, es un partido familiar, lo que significa que el apellido pesa bastante, pero en tercer lugar, creo que la transición se puede preparar a partir de la figura de Alberto, otorgándole el poder a sus hijos o a las siguientes personas que sigan. Pero ¿eso qué significa? Que a Baja de Oposición reconoce que la ideología se debe fortalecer, solo se fortalece en el momento en el que se logra lo que nosotros estamos diciendo con la persona de Fujimori, punto a la baja. O sea, tu discurso dice que casi ganan las elecciones con estos líderes, pero a la vez son líderes ineptos que no atraen a ninguna persona. Mi discurso lo que dice es que las alianzas particulares a las que no accede Keiko, por las cosas que ha explicado Mau, son aquellos campesinos que no se ven representados en la figura de una mujer que se ha vendido a las grandes corporaciones, mientras que Alberto se ponía las botas e iba a trabajar con ellos dentro del campo. Mi discurso lo que está diciendo es que vamos a agrandar la base de votantes porque Keiko no apela a ese grupo de votantes que Mauricio ya explicó. Eso es lo que estamos diciendo, no tergiversa en nuestro caso, no estamos diciendo que vamos a ganar las elecciones. Debatan limpio, por favor. ¿Cuáles son las comparativas con las cámaras altas? Creo que esto es muy sencillo. Alta de Gobierno intenta vender que las dos caras más visibles del partido y los ejes fundacionales del mismo se van a retirar. Esto es muy poco probable. Creo que la forma de compararnos con Alta de Oposición es bastante sencillo. Ellos quieren como explicar que la presencia de Alberto es suficiente. Nosotros creemos que su presencia no es suficiente porque durante todos estos años ya ha estado presente. La única diferencia ahora es que cuando tiene y puede sentarse en la mesa donde se toman las decisiones es la figura que le da certeza y seguridad a los votantes que estaban indecisos antes para poder decir ahora el partido va a tener una dirección clara. Ahora vamos a lograr las cosas que anteriormente no logramos y por lo tanto van a acceder a un mayor número de votantes. No estoy seguro de si van a ganar o no, pero lo importante es que accedan a un mayor grupo de votantes para el partido y por eso es suficiente para ganar este año. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con Látigo de Oposición.